La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, nos llega un gusto poder estar acá. Rodrigo, uno de los videos que incluso entiendo que usted mismo lo difundió en redes sociales, se veía a un productor de leche que le obligaban a vaciar el producto, a derramar toda la leche, y él les decía, ya estoy botando la leche, estoy haciendo lo que me están pidiendo, ya, ok, déjenme tranquilo. Daba una tristeza y un dolor ver eso. ¿Cuál es el efecto que ha tenido la paralización en el sector agrícola? A ver, Gisela, ese video no es un productor de leche. Lo más irónico de todo es que es un transportista de leche que precisamente acopia el producto de las comunidades. Ya. O sea, es la leche de las mismas comunidades, y en ese audio que en efecto me llegó vía WhatsApp y lo compartí, verificando su originalidad, obviamente, uno puede escuchar también, sí, nosotros ya botamos nuestra leche en la finca. Si no termina de botar el producto, le pinchamos las llantas. Es un absoluto sinsentido, primero, el que los mismos comuneros estén incitando a botar el producto. Eso por primera parte. Segundo, desperdiciar un producto de altísimo valor nutricional, que el mismo no puede ser transportado hasta la industria para ser procesado y distribuido a nivel nacional, es realmente un crimen. Y la palabra es esa, esto es un crimen. A ver, Rodrigo, a ver si lo entiendo bien. Los mismos comuneros, es decir, los productores de la leche, ¿le obligaban a este transportista a botarla? Sí, en el video claramente se observa que son los comuneros los que le están obligando a botar la leche. Y en el audio inclusive hay una señora que hace una voz femenina que dice, sí, nosotros ya botamos nuestra leche en la finca. ¿Cuál es el fin de esta actitud? De botar el trabajo, el esfuerzo. El trabajo, esfuerzo, el cuidado de los animales es realmente un crimen. Y esto de aquí no es un caso aislado, lamentablemente. Esto también lo vivimos en octubre del 19, cuando camiones con tanques de leche que llegaban a centros de acopio les obligaban a botar la leche a puerta del centro de acopio. Y reconozcamos que la leche es un producto de fácil perecibilidad. No es que se lo puede almacenar 3 meses. Hay que transportarlo en frío y procesarlo preferentemente dentro de las 48 horas. Por ende, Rodrigo, ¿cuál es la situación en este momento? Situaciones hacen daño. ¿Cuál es la situación en este momento del sector? Porque según entiendo, el Movimiento Nacional Campesino no se plegó a las marcas, había incluso pedido a Leonidas Issa que no se aprovechara de sus luchas. El ministro de Agricultura, Pedro Álava, también dijo que se había reunido con dirigentes campesinos como Richard Intriago, y en una rueda de prensa en conjunto aseguraron que habían llegado a acuerdos con el gobierno y que no iban a unirse a la paralización. ¿No es así? Así es, ese es un movimiento, y trató básicamente el tema de la UNA y el tema del arroz. Pero la situación de la sierra sí es distinta, y más bien hemos visto claramente cómo en la zona de Pujilí, por ejemplo, había ayer en TV Latacunga unas declaraciones de un dirigente que decía, les hemos pedido a los compañeros que no bajen su producto a la plaza. O sea, inclusive están yéndose en contra de ellos mismos. Son los sinsentidos que encontramos en este tipo de paralizaciones, en donde, a diferencia de ser una paralización para reivindicar algún tema de derechos o principios, terminan siendo del mismo sector, orientadas políticamente y con afectación directas al mismo sector productivo, no al sector productivo del grande o el mediano, a ellos mismos. Lo cual no acabamos de entender, así como no acabamos de entender las vinculaciones políticas que hemos visto en videos, tanto en la costa en materia de arroz como en la sierra, con este agroman que también salió a redes, que parece que no era tal agro, sino más bien era un exfuncionario público.
Qué pena que se den este tipo de hechos y que incluso la gente esté manipulando a su sector para hacer cosas que van en contra, en detrimento justamente de las necesidades que tienen, ¿no? En ahondar su crisis o sus problemas. Es preocupante, pero ¿cuáles son los pedidos entonces que necesita o que tiene que solucionar el agro de la sierra? Porque como usted dice, los arroceros llegaron a un acuerdo. Hay varios sectores agrícolas de la costa que han logrado acuerdos con el gobierno y que por eso no quieren paralizar, quieren seguir trabajando. Con esos acuerdos se sienten tranquilos, digamos. ¿Qué pasa en la sierra, en cambio? ¿Cuáles son las necesidades? A ver, yo creo que costa, sierra, Amazonía e inclusive la región insular de Galápagos. Lo que el sector productivo busca es bajar costos de producción, reducir la cantidad innecesaria de tramitología. En algo el gobierno ya está orientándose a través del decreto 68, reducción de aranceles, porque los costos de insumos importados, y ahorita reconocemos que hay una crisis mundial para transporte y para fertilizantes particularmente, pero el tema es integral. Necesitamos tener más mercados y ser más competitivos, sea esto arroz, sea esto banano, sea esto leche, sea esto pitahaya, cacao o el producto que fuere. Pero entonces, la orientación. Pero entonces no quiere decir que se van a sumar al paro. No quiere decir que se tengan que sumar al paro para la protesta. Ustedes quieren seguir trabajando. No se unen al pedido indígena, que tienen en común algunos requerimientos, ¿no? Pero sin embargo no están de acuerdo la mayoría del sector agrícola con ir a paralizaciones entonces. Yo me atrevería a decir que la mayoría de la ciudadanía está opuesta a las paralizaciones, porque una paralización lo único que hace es afectar. Y así estaba en un chat de transportistas y les escuchaba decir, señores, no podemos paralizar mucho tiempo. Y había uno que decía, yo tengo que pagar la letra del banco y yo vivo de lo que trabajo, yo no estoy para estar parándome o dejando de trabajar. Lo mismo pasa en el sector productivo. ¿Qué sucede? Vámonos solamente al centro de Quito cada día de movilizaciones. Los comercios se paralizan, los comedores se paralizan. El Ecuador necesita trabajar. Si hay discrepancias, ok, tengamos tantas y cuantas mesas de diálogo sea posible, pero la paralización, la movilización, lo único que hace es destruir a la sociedad, destruir la producción y principalmente destruir la confianza de quienes quieren venir a invertir en un país tan hermoso y maravilloso como es el Ecuador. Ahora, Rodrigo, por ejemplo, el sector florícola, escuchaba que pierde $3 millones al día justamente por estas paralizaciones en donde sus empleados, sus trabajadores son los que sufren amenazas, vejámenes, que no los dejan trabajar y ellos son los que al final del día no van a recibir su sueldo porque han perdido mucho dinero. En el sector agrícola al que usted pertenece, más o menos, ¿cuánto dinero están perdiendo? En la zona de Cayambe se procesan alrededor de 400,000 litros diarios. Cayambe, Pedro Moncayo, la zona sur de Otavalo y ese sector. Se estima que es probable que un 50% de esa producción no haya podido llegar a mercados y haya tenido que ser lamentablemente desechada, porque tampoco se la podía regalar porque no había vías. No nos olvidemos que en este caso esta paralización afectó principalmente la zona de Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo. Se cerró lo que es el norte de Pichincha con el sur de Imbabura. Entonces, las paralizaciones nos afectan a todos. Así es. Y lo que vimos en Flores es espantoso. Ese vehículo que le botan un árbol encima. Y sobre eso, ¿cómo hablamos de la Pachamama y de defender a la Pachamama cuando utilizamos los árboles para botarlos en las vías? Es una contradicción total. Hay una manipulación, en los pequeños productores, en los pequeños agricultores. ¿Se los está manipulando tal vez políticamente? No me atrevería a decir si hay una manipulación, pero sí ha habido declaraciones históricamente hablando, no solamente en este caso, de que se les obliga a participar en las manifestaciones y paros a cuenta de sanciones económicas a quienes no vayan.
No podemos seguir así. El Ecuador requiere trabajo, el Ecuador requiere generar fuentes de empleo. No necesitamos más paralizaciones ni más conflictos. Tenemos cómo hacer las cosas. El gobierno está haciendo lo que es correcto, que es reducción de trámites, reducción de costos de producción, apertura de mercados, y vamos por ese camino. Hay que darle un voto de confianza al gobierno. Llevas 4 meses y medio y parece que hay sectores que lo que quieren es generar conflicto en lugar de buscar soluciones. Yo con eso me quedo, Rodrigo, muchísimas gracias. A ustedes, Gisela, un gusto saludarles y un excelente feriado ya con posibilidad de movilizarnos. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.